26 de junio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fernando Balda, activista político, y la presentación al Consejo Nacional Electoral de solicitudes para la recolección de firmas de dos consultas populares, una sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo y otra para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Negará las dos la Corte Constitucional? Lo analizamos. También estará con nosotros Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, con el proyecto de enmienda constitucional para que la Asamblea Nacional asuma la competencia nominadora de los titulares de los órganos de control, que hoy está en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Y además hoy estará con nosotros Roberto López, constitucionalista. La acción de medidas cautelares para suspender la sentencia de la Corte Constitucional que crea el matrimonio de parejas del mismo sexo con los votos favorables de solo 5 jueces, cuando la ley de control constitucional exige 7 votos favorables. Lo revisamos. El legislador Fabricio Villamar superó las firmas necesarias para el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez. Varios bloques se sumaron y está convocado ya el Consejo Nacional Electoral para que explique las irregularidades en la inscripción y en la entrega de credenciales a Tuárez, que fue posesionado por la Asamblea. 24 horas después de anunciar un juicio político al presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, Fabricio Villamar de Creo ya cuenta con las firmas necesarias, más de 35, para completar la petición. Yo pensaría que para la próxima semana estaríamos listos para presentar el juicio político en contra de Tuárez por su inhabilidad para ejercer el cargo. Es que tiene aún que certificar varios documentos y recabar más pruebas, por lo que al proceso además se podría sumar el Partido Social Cristiano, que aún no define su postura. Para aquello hay que verificar las causales, pero en todo caso, mientras los exabruptos continúen, yo creo que el tema se va a seguir encendiendo. Mientras el bloque de Acción Democrática VADE no se uniría a Villamar, pues anuncian su propio juicio contra Tuárez. Seguramente como bancada nosotros presentaremos esa solicitud. Además, Tello confirma que en su comisión, la de Participación Ciudadana, convocaron al Consejo Electoral para que expliquen el caso Tuárez. Vamos a verificar, a confirmar si no existió desde el Consejo Nacional Electoral responsabilidad en lo que tiene que ver a la calificación y posterior elección de José Tuárez. Es que el Consejo Electoral tampoco se libraría de responsabilidad por este y otros temas. Villamar tiene más de 20 firmas para también someterlos a un juicio político. Yo creo que esto tiene que pasar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buen día a todos. Fernando Balda, activista político, ha presentado al CNE solicitudes de formularios de recolección de firmas para dos consultas populares. Una para convocar a la Asamblea Constituyente y otra para reformar la Constitución a propósito de que el pueblo diga sí o no a permitir el matrimonio igualitario. Fernando Balda, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Peter Gote. Muchas gracias por esta oportunidad. Sus dos solicitudes, ¿es una estrategia? ¿Son alternas? Si la Corte rechaza una, ¿aceptará la otra? Bien, nosotros creemos en el caso del matrimonio igualitario que así como un grupo de personas que pertenecen a los homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, etcétera, tienen derecho a que 5 jueces de la Corte Constitucional se pronuncien favoreciendo sus pretensiones. Creemos que asimismo la mayoría de los ecuatorianos, los 17 millones de ciudadanos, representados por los un poco más de 14 millones que están empadronados, seamos quienes nos pronunciemos en las urnas en una consulta al pueblo ecuatoriano con respecto a si queremos o no el matrimonio igualitario, es decir, que se puedan casar entre hombres y mujeres. No entendemos cómo la Corte Constitucional, a pesar de ser un organismo cuyos dictámenes se deben basar en lo que está plasmado en la Constitución,
siendo que el artículo 67 establece claramente que el matrimonio solo puede suceder entre hombres y mujeres, entre personas heterosexuales, ha emitido un dictamen que favorece estas pretensiones. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha hecho reaccionar ante esta situación? Es también porque hemos escuchado a los activistas LGTBI diciendo que este paso del matrimonio igualitario, esta pretensión de ellos sería solamente un peldaño en su escalada a conseguir otras conquistas, entre esas lograr que algún día en el Ecuador se legalice también los niños transexuales. Ahora, respecto a la constituyente. Con respecto a la Asamblea Constituyente, es un tema que nosotros hemos venido impulsando hace mucho tiempo, desde que existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La historia ha demostrado que este organismo obnubila a quienes ostentan los cargos que este poder les da. Ya vimos el caso durante el correísmo, en donde a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designó a su antojo a las autoridades de control y siempre desde allí logró un poder totalitario. Ahora, cuando vimos nosotros que podían ser los miembros de este Consejo electos por votación popular, tal vez como somos hombres y mujeres de fe, creemos en que es posible sacar adelante el Ecuador, confiamos en que tal vez esta vez, como iban a ser electos con el pueblo, la cosa iba a cambiar. Sin embargo, pues nosotros ya vimos los resultados. Ha empezado este nuevo Consejo de Participación Ciudadana con un mal pie adelante. Se han emitido desde allí criterios que han dejado mucho que desear a la ciudadanía y creemos que definitivamente no llenó las expectativas de garantizar seguridad e institucionalidad al país y ha llegado el momento de decir de una vez por todas, basta ya. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para siempre, y eso solamente lo podemos lograr a través de una asamblea constituyente. Y quiero aclarar esto porque hay mucha confusión en la ciudadanía. Se habla de una consulta popular que pregunte solamente si desea o no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Esa no es la vía constitucional. La vía constitucional está establecida en el artículo 444 de la Constitución y se refiere a que la única forma de ir a eliminar un Consejo de Participación Ciudadana es a través de una constituyente. Ahora, resulta que la constituyente la eluden Alianza País, Creo, PSC y demás agrupaciones políticas, quienes prefieren consultas puntuales o diminutas, como ya la que hubo el año antepasado. Menos el correísmo, o sea, Correa más bien es partidario de lo contrario, que podría ser también una estrategia de Correa. ¿Qué considera más de acuerdo actualmente con el sentir ciudadano? Mire, nosotros creemos que el sentir ciudadano tiene que ser también orientado. La ciudadanía tiene que tener claro que no existe otra forma de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana si no es a través de una asamblea constituyente. Y no hay que tenerle miedo a este reto. Yo veo como algunos actores políticos no se atreven a aplicar el término constituyente, sino que se van solamente por el lado de una consulta popular. Y es porque tal vez están calculando el costo político que esto va a significar. Nosotros, en cambio, siempre hemos hecho un activismo que toma posiciones, así como estamos tomando una posición con respecto al matrimonio igualitario, porque además creemos que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y hay que protegerlo. Así también nosotros creemos que es necesario eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y la única forma que se puede es a través de una constituyente. Sí, mediante este proceso se especula que tal vez el correísmo podría aprovechar un proceso electoral para tratar de ganar espacios otra vez dentro de este cuerpo constituyente, pues es un derecho que también tendrían los correístas de participar en elecciones. Pero no hay que tenerle miedo, el pueblo ya está abriendo los ojos, el pueblo tiene claro que la década pasada fue nefasta y lo que tenemos que hacer los nuevos políticos es ponerle el pecho al futuro, demostrar que tenemos capacidad, que tenemos argumentación, que podemos generar pensamiento, ideas y podemos sacar el Ecuador adelante y no hay que tenerle miedo a un nuevo proceso electoral. Entonces, ¿discrepa usted del pánico que quiere sembrar a la clase política sobre una constituyente con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, donde ellos que propusieron la elección popular, ahora resulta que hay mayoría correísta en ese consejo, gracias a que Correa hizo campaña
mientras ellos no lo hicieron. ¿En qué se basa entonces? Bueno, yo creo que este Consejo tiene una mayoría porque tal vez uno de sus miembros que había profesado lo contrario, que se había declarado abiertamente anticorreísta, sucumbió ante la tentación del correísmo. Vemos al padre Tuárez como en algún momento durante su campaña prometió lo contrario a lo que está haciendo ahora. Nosotros distamos mucho con su forma de expresarse. Desde que llegó, pues ha dicho que él no se reúne con ciudadanos normales, que él solamente se puede reunir con el presidente y de allí para arriba. Aquello pues no es para lo que el pueblo lo eligió. Luego pues han habido graves cuestionamientos que en su debido momento está ya procesando la Asamblea Nacional. Yo creo que es inminente la destitución del padre Tuárez del cargo de presidente y de consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Es importante que la ciudadanía tenga transparencia con respecto a lo que sucedió también dentro del Consejo Nacional Electoral, cómo se aprobó esta candidatura. Y mire, es una lección dura que nos da la vida. Nosotros como activistas también recomendamos votar por algunos de los consejeros, pero porque somos gente de fe, porque somos gente que cree que podemos sacar el Ecuador adelante. Sin embargo, el poder que tiene este Consejo de Participación Ciudadana omnibula, transforma a las personas sin importar si están vestidos de ciudadanos civiles, de militares o con sotana. Respecto a la consulta sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, los auspiciantes ¿harán campaña por el sí o por el no? En el caso de las personas matrimonio por el mismo sexo, lo importante es que cada cual tome posición. Las familias ecuatorianas tenemos que decidir qué es lo mejor para nuestra sociedad, para nuestros hijos. Mire, estas personas homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, tienen todo su derecho de hacer con su forma de vida, con su cuerpo, lo que ellos deseen. Y el resto de ciudadanos tenemos la obligación de respetar sus derechos, pero no necesariamente de promover su forma de vida, su forma de pensar. Entonces, en el caso del matrimonio igualitario, se han formulado varias observaciones al debido proceso. ¿Usted cree que los jueces constitucionales respetaron el debido proceso? Mire, la Constitución es clara, el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Si ellos quieren favorecieron con este dictamen a los grupos LGTBI, pues aquello no es un derecho, y esto hay que dejarlo claro, porque escucho a estos grupos que dicen que queremos irnos en contra de sus derechos. Esto no es un derecho. Podría hacerlo si la Asamblea lo aprueba. Ellos no pueden salir con ese dictamen de la Corte Constitucional e ir al registro civil y decirle a un funcionario del registro civil, señor, cáseme. No, no lo pueden hacer porque entiendan, señores, no es un derecho. Lo que sí tienen derecho es a pretender que aquello se convierta en un proceso, vaya un proceso dentro del legislativo y que algún día pueda ser un derecho que ellos se puedan casar, pero por lo pronto no lo es. Además, respecto a los derechos económicos, existe ese reconocimiento a estos grupos en la unión de hecho, está en la Constitución y está en efectivo. ¿Usted cree entonces que no es necesario que tengan el derecho al matrimonio, digamos, o a celebrarlo, digamos, en estos momentos, interpretando así la Constitución, la Corte Constitucional? Ellos pueden en este momento contraer unión de hecho, ejercer sus libertades, presentarse ante la sociedad como parejas. Sin embargo, lo que nosotros defendemos es la institución de la familia. La familia es el pilar fundamental de la sociedad. Aquello promueve un ordenamiento social. Incluso también es un tema no solamente de seguridad social, sino también un tema de salud pública. Hay que ejercer un control. A estos grupos que tienen sus derechos, pero que son una minoría, hay que darles garantías, pero hay que focalizarlos dentro de nuestra legislación. Fernando Balda, activista político, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, y el proyecto de enmienda constitucional que traspasa a la Asamblea la competencia nominadora del Consejo de Participación Ciudadana. Alternativa es a supresión. Lo analizamos al volver, no se vaya.
Vilma Andrade, asambleísta nacional por la ID, bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie, y un saludo a toda la audiencia. Buenos días también. Usted plantea una enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. No eliminar el Consejo, sino restarle facultades, las que se refieren a la selección de autoridades, ¿así sería? Efectivamente, nosotros hemos presentado como Izquierda Democrática, apoyada por la bancada de Integración Nacional, de la cual soy parte, una propuesta de enmienda constitucional que precisamente hoy en la Asamblea Nacional la debatiremos junto a otras propuestas, porque hay tres formas de tratar este tema para la limitación o eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Primero, como antecedente, nosotros le planteamos en el marco del diálogo nacional al presidente de la República inmediatamente de haber sido electo que elimine ese consejo a través de la consulta. Lamentablemente esa medida no se la tomó y hoy nos vemos abocados realmente a tratar precisamente de tomar en la Asamblea algunas decisiones. Pero en esa propuesta, ¿qué se quedaría haciendo el Consejo de Participación? Porque de promover la participación ciudadana ya sabemos que poco hizo en 11 años. En lucha anticorrupción hay otros órganos de control para ello y sobre todo requiere presupuesto. Si hay espacio todavía para un Consejo de Participación aún en la lucha anticorrupción o si no, ¿en qué? Ojalá futuro y si se logra promover y se logra alcanzar las firmas, vayamos a la consulta popular a eliminarlo. Pero si esa posibilidad no se da, tenemos una alternativa que la vemos cierta, clara, que es la enmienda constitucional. Es decir, limitar las acciones en todo lo que es la designación de autoridades, porque este fue un mecanismo de concentración del poder que se le traslada a la Asamblea, pero con un elemento diferenciador que es muy claro. Nosotros proponemos la creación de una comisión especializada conformada de 12 miembros, en las que estén 6 delegados del sector académico, de las mejores universidades o las mejor calificadas en el Ecuador, delegados de cada una de las funciones del Estado y 2 delegados de la sociedad civil. Ellos llevarían adelante todo lo que es el proceso de concurso de méritos y oposición, la convocatoria, la revisión, las impugnaciones, hasta entregarle una terna a la Asamblea Nacional para su designación. Combinamos 2 temas importantes, interesantes, que es sí activar la participación a través de este mecanismo sin dejar de lado también el concurso, pero le damos, sobre todo le retornamos a quien realmente en todos los parlamentos del mundo tiene la posibilidad de elegir las autoridades. Hay varias propuestas para devolverle a la Asamblea la facultad de designar autoridades. Usted propone esta comisión de selección, estos 12 miembros que serían los encargados de llevar adelante un concurso finalmente de méritos de oposición, que haya veeduría, que haya impugnación ciudadana, pero luego entregar a la Asamblea esta terna, que de ahí se designe a la máxima autoridad. Es decir, solo estos 12 miembros escogerían los 3 nombres. Efectivamente, ellos tendrían que llevar todo el proceso y le entregan a la Asamblea la terna de la cual se podría designar a las diferentes autoridades. La otra propuesta que está en la Asamblea es la reforma parcial, que se le puede hacer a través de un debate entre 90 días y luego ir, si se tiene el dictamen de constitucionalidad, ir a una consulta popular. Pero hay que ser objetivos. La Asamblea no goza del apoyo popular y casi siempre los referéndums han sido quizás la posibilidad de los ecuatorianos de calificar a la autoridad o a la persona que la promueve. Por eso nosotros creemos que la enmienda, si es que logramos el apoyo, porque en este debate necesitamos el apoyo al menos de 36 voluntades en la Asamblea que nos puedan llevar a que la Corte Constitucional dé su dictamen y seguir y continuar el proceso de prosperar su planteamiento, es decir, si finalmente la designación sería en el Pleno por todos los asambleístas, quienes escogerían de esta terna, para dejarlo claro en cuanto a los planteamientos, ¿en qué se diferenciarían estos, primero, los 7 miembros elegidos por votación popular, los del Consejo de Participación Ciudadana, de los 12 legisladores ahora que integrarían la comisión de selección? Bueno, la diferencia es que no son legisladores. Los 12 miembros de esta comisión que proponemos son 6 representantes de la academia.
están un delegado de cada una de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Es decir, los asambleístas nos abstraemos de esa revisión. Ok, entonces permítame reformularlo entonces. ¿En qué se diferenciaría para tener claros los conceptos? Porque decimos, hay que eliminar este Consejo de Participación porque la designación de autoridades no puede estar en manos solamente de 7 personas. Pero entonces, este mecanismo lo que propone es que parta de una comisión, pero finalmente estará en manos de estas 12 personas que no son legisladores, que no son elegidos por votación popular como los del Consejo, sino de la academia o quien definan, quienes propondrán finalmente o seleccionarán a los 3 mejor puntuados o que hayan sido parte de este concurso. ¿En qué se diferencian esos 7 del Consejo de Participación de estos 12 que integrarían la comisión? Porque esos serán los argumentos del Consejo de Participación. Ahí la gran diferencia es que estos 3 nombres que estarían en la terna pasan a tomar decisión 137 legisladores, como lo es en la mayoría de parlamentos del mundo. Nosotros, quienes estamos como asambleístas en este caso, tenemos y hemos llegado gracias al voto popular. Ahora estamos viendo lo que ocurre en el propio Consejo de Participación, ni siquiera son 7, hacen una mayoría de 4 y ellos van a poner en riesgo inclusive la institución en el Ecuador, y por eso es que consideramos importante y saludamos el hecho de que el presidente de la Asamblea haya puesto el día de hoy en el debate para que todas estas propuestas, que hay distintas, hay algunas que solo plantean que se retorne la función de designación a la Asamblea Nacional, sin contar con este mecanismo que nosotros creemos importante de generar esta comisión y que combina los dos, la decisión sí de una Asamblea en pleno, pero también sin dejar de lado el mecanismo de participación a través del concurso de méritos y oposición. ¿Y hay consensos en las bancadas de la Asamblea? Esta nueva mayoría que formaron, antes decían por la gobernabilidad, por temas de fiscalización, pero en aspectos fundamentales como esto, sobre cuál debería ser el camino para tomar en cuanto a la designación de autoridades. ¿Han conversado ya? Precisamente este es el primer punto legislativo de esta agenda de gobernabilidad que estaba para discusión. Hoy en el Ecuador empezamos a darle curso a esta propuesta en la que se señalaba claramente cuál va a ser el destino del Consejo de Participación Ciudadana, un consejo que de paso, elegido sí popularmente, pero ilegítimamente. Con el 9% los ecuatorianos le dijimos a este consejo que debe desaparecer, pero mientras eso ocurra hay que hacer y tomar medidas al interior de la Asamblea que nos permitan alcanzar los votos requeridos. Se necesita, como reitero, 36 voluntades para poder llevar adelante una consulta de constitucionalidad. Lo que pasa es que hace un año ya estuvo la propuesta, incluso la de enmienda de la presidenta de la Asamblea, no prosperó. Hoy mismo están sobre la mesa varias y ya entran los egos, ¿no? De cuál partido, cuál asambleísta propone, pero en lo de fondo está si persiguen o no un interés común. Digo, estas alianzas de las mayorías o de las bancadas, porque todas, en efecto, están de acuerdo en que la Asamblea debe recuperar la designación de autoridades, pero no están de acuerdo en cómo. A algunos les asusta la constituyente, a algunos les asusta la enmienda parcial o incluso lo que se está proponiendo. Entonces, ¿en qué quedan? Bueno, la Asamblea Constituyente le hemos dicho claramente, algún momento el Ecuador tendrá que pensar en si queremos desmontar esta estructura institucional o este diseño constitucional que fue dado desde el correísmo y que desgraciadamente no le ha permitido al país tener instituciones sólidas. Hay que ir a eso. El momento es crítico para llevar ahora a una Asamblea Constituyente. Tenemos una difícil situación económica, una crisis moral, social profunda. Por eso nosotros creemos que esta discusión que hoy se inicia tiene que llevarnos a un amplio debate en la que dejemos de lado, claro, las posiciones personales, veamos la mejor oportunidad que puede generarse para llevar adelante cualquiera de las propuestas que ahora mismo se van a debatir. Y luego hay que ver hasta por dónde... supuesto, la vigilancia de lo que está pasando ahora mismo en el Consejo de Participación. Y luego hay que ver hasta dónde llegan estos acuerdos, porque ya vimos en los
temas de fiscalización cuando levantaron la mano para decir, no, aquí nuestro movimiento, nuestro partido puede estar de acuerdo con eso, pero nosotros nos abstenemos, ahí es cuando no van, ahí es cuando se ausentan, porque finalmente a veces acuerdan no acordar. Pero ayer revisábamos otra propuesta que ya, y usted se refería a eso, ya está en la Corte Constitucional, la de la reforma parcial a la Constitución, pero eso significaría 2 debates, aprobarlo y luego ir a un referéndum, es decir, que el pueblo vote. ¿Por qué no cree que ese sería un buen camino? Primero quiero referirme a lo que usted señaló. Nosotros sí pedimos que haya una línea clara desde el morenismo, desde los asambleístas morenistas. Nosotros fuimos claros, contundentes en el juicio político a María Fernanda Espinosa, a la ex canciller, en apoyar ese juicio. Sí, esa disyuntiva que a veces se da realmente nos hace repensar en este acuerdo. Y sobre lo que usted menciona, sí, una consulta popular propuesta desde la Asamblea tenga la seguridad. Yo creo que no hace falta tener el oráculo para señalar que precisamente va a ser un fracaso, porque se va en este referéndum a calificar a la Asamblea y sabemos que la Asamblea no goza del apoyo popular. Por eso intentamos nosotros que esta propuesta sea calificada, sea apoyada. Tenemos un año entre el primero y el segundo debate y va inmediatamente al registro oficial. No así esta otra propuesta que, si bien son 90 días del primero al segundo debate, 45 días para que se llame a la consulta, 40 millones más o menos de costo la consulta, para una consulta en la que no sabemos o es muy riesgoso el resultado, y ahorramos 5 meses. Nada más. Esos son algunos de los planteamientos de Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 7:30, vamos a una pausa y al regresar estará Roberto López, constitucionalista, y vamos a hablar sobre las medidas cautelares para evitar que entre en vigencia la sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ya volvemos, no se vaya. La Constitución blinda a los jueces constitucionales del enjuiciamiento político de la Asamblea, pero el mismo artículo 431 los vuelve penalmente responsables ante la Corte Nacional, que puede destituirlos. No obstante, la propia Corte Constitucional, mediante sentencia, se ha inmunizado judicialmente para no ser juzgada penalmente, lo cual es ilegítimo. Sin embargo, el artículo 87 de la Constitución establece medidas cautelares conjuntas o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Roberto López, constitucionalista, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público. Usted ha solicitado medidas cautelares contra la sentencia de la Corte sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Qué derechos amenaza violar esa sentencia y en qué fundamenta su acción? La acción está fundamentada en el artículo 93 de la Constitución, que establece la posibilidad de que cuando las autoridades de gobierno no acatan las normas jurídicas, no cumplen con la ley, los ciudadanos tenemos derecho a exigirles el cumplimiento de las normas. El artículo 160 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se llama mayoría para votar. La disposición establece que cuando se trata de sentencias interpretativas, aquí hago un paréntesis, la Corte denomina a su fallo así. En el recuadro que está al inicio del documento, dice que es una interpretación de la Constitución, no una, sino reiteradas veces. Es decir, la Corte denomina a su pronunciamiento sentencia interpretativa. Entonces, caemos en el marco del artículo 160 de la ley, que dice, se llama mayoría para votar. Cuando se trata... O sea, usted solicita la medida cautelar de suspensión de la sentencia hasta que haya 7 votos favorables para aprobarla. Exactamente. Como exige el artículo 160 Exacto. de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Exactamente. Ahora, pero lo que se pregunta la ciudadanía es
en la República de los hechos consumados. ¿Confía en la probidad de los jueces constitucionales para rectificar? Mire, yo creo que le estamos dando a la Corte la oportunidad de rectificar el error que han cometido al violar la ley, porque ayer las manifestaciones populares en todo el país han sido un rechazo contundente. Primera vez que yo veo a todas las iglesias, que generalmente tenemos conflictos los unos con los otros por la forma de entender las prácticas religiosas. Ayer todos unidos en varias ciudades del país, masivamente, como no se ve hace mucho tiempo, rechazando este pronunciamiento de la Corte. Esta petición, en vez de crear conflictos, lo que pretende es darles una salida honorable, una vía para que, atendiendo el clamor popular con la voluntad del pueblo, no se juega porque es peligroso, rectifiquen lo que han hecho. Y que no se pretenda decir, porque ya se está manejando la tesis, de que esto es una consulta y no una sentencia interpretativa, porque la consulta es la forma en que llega a conocimiento de los jueces. Se trata de una consulta de la Corte de Pichincha, pero es irrelevante. Aquí lo de fondo es entender que cuando se interpreta la norma constitucional, la ley establece el requisito de una mayoría calificada, es decir, mayor número de votos, porque ya no se está aplicando lo que dice la Constitución, sino que se está interpretando su alcance. Por ejemplo, si usted entra a un restaurante y ve un letrero que dice se prohíbe entrar perros, y aparece un tipo con un oso, todo el público protesta. Hay un padre que tiene una hija con alergia y dice saquen al oso. Hay que interpretar. Si esa prohibición, se prohíbe entrar perros, se extiende a los osos. Obviamente que sí, porque el principio subyacente en la norma, en la prohibición, es que los osos no puedan poner en peligro la vida de los humanos. Ahora, ¿en qué disposición constitucional o legal debe fundarse la Corte para revisar o revocar su sentencia? No, esto es un procedimiento que persigue que la Corte cumpla con la ley. Cumplir con la ley, ¿qué sería? Tener una mayoría de 7 votos para tomar la decisión de interpretar la Constitución. Es decir, lo que deben hacer es conseguir los 2 votos que le faltan y volver a reconsiderar, consiguiendo el fallo con mayoría de 7 votos, que es lo que exige la ley. Ahora, usted se refería a las marchas de las diferentes iglesias. Allí el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia los agrupa y ha propuesto una consulta popular. Francisco Loor, vocero de ese consejo, indicó esta hoja de ruta. Escuchemos. Lo primero que hemos hecho ahora es empezar a movilizar a toda la iglesia y a las familias ecuatorianas en diferentes marchas para que se revea esta decisión de la Corte Constitucional y también la destitución de los jueces que la aprobaron. No vamos a dar ni un paso atrás hasta que se revoque definitivamente esta sentencia. Después que esta sentencia sea revocada y estos jueces sean destituidos, nosotros vamos a continuar con la agenda que es recoger las firmas en todo el país para la consulta popular. Su propuesta de medidas cautelares ¿salva la cara a la Corte, evita la consulta o la propia Corte la negará en acto de prevaricato, de denegación de justicia? Mire, yo soy opuesto a los cuestionarios de consultas, porque una consulta es un asunto trascendental. En todo el planeta se hace una sola pregunta. Pero ayer he tenido la oportunidad de ver la consulta que propone el pastor Loor. Y me he quedado realmente sorprendido porque es una consulta que rescata los valores tradicionales con los que se creó este país. Lo que hicieron nuestros antepasados es prácticamente lo que está recogido en esa consulta. Entonces, esa consulta tiene que seguir adelante. Esta medida cautelar, esta acción de cumplimiento, es la forma de impedir que esto sea enviado al registro oficial y darle la oportunidad a la Corte de que rectifique. Pero la consulta tiene que seguir adelante. Y hay que ver qué mecanismo prevalece, si la convocatoria de una constituyente, que es como se hacen los cambios profundos del régimen constitucional, o una consulta que en este caso entiendo, porque la he visto ayer, que está muy bien concebida y muy bien formulada. Pero el señor Loor antepone a todo esto, a la consulta, la destitución de los jueces constitucionales. ¿Cómo lo pueden lograr si están inmunizados? Bueno, ahí tendríamos que ir al procedimiento
que se siguió por parte del Consejo Transitorio. El permiso que el pueblo le dio al Consejo Transitorio fue para evaluar a las autoridades, y esta es la frase mágica, cuya designación les corresponde. Pero resulta que si usted coge la Constitución en el artículo 434, al Consejo de Participación no le corresponde designar la Constitución. Entonces me pregunto, ¿ellos podían evaluar la gestión del presidente? No. Así como no podían evaluar la gestión del presidente porque el pueblo no les había dado permiso, tampoco podían evaluar la gestión de la Corte Constitucional. La evaluación que hicieron se va contra la voluntad popular. Violaron el artículo 106 de la Constitución, que dicen que la voluntad popular es de cumplimiento obligatorio. Si el pueblo le autoriza a evaluar las autoridades cuya designación le corresponde y usted se dedica a bailar tangos o a evaluar al presidente, está violando el poder que el pueblo le confirió. Entonces... Es decir, que no tendría validez el nombramiento de la Corte Constitucional que promovió el Consejo Transitorio. No tiene. Y después tampoco tiene validez, por supuesto, el blindaje que le dio la misma Corte Constitucional, nombrada por el Consejo Transitorio, al Consejo Transitorio para que nadie revise lo que él ha actuado. Pero en este caso, ¿quién debe actuar? La Constitución da la solución a esto. El artículo 424, me parece, el de supremacía constitucional, que dice que los actos que violan la Constitución carecen de eficacia jurídica. Entonces, la evaluación que hizo el Consejo Transitorio no produce eficacia jurídica. En consecuencia, el blindaje de una Corte que no ha sido designada, porque no ha sido designada jurídicamente, carece de eficacia jurídica. Lo mismo, así como la evaluación es inconstitucional, no produce efectos, la designación de la nueva Corte y las actuaciones de ella. De acuerdo con eso, tampoco la sentencia sobre el matrimonio igualitario tendría validez. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Pues muy sencillo. En sede administrativa, como hicieron cuando se revocó la nacionalidad de Assange, ahí está la respuesta. ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano frente a un acto que consideró lesivo al ordenamiento jurídico? Bueno, pero sede administrativa sería el propio Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Del cual se quiere ahora destituir a su presidente. Es que jurídicamente es el... Bueno, al presidente se lo puede destituir si el Congreso lo llama, pues tendrá que reemplazarlo quien lo subroga. Pero el punto es que las leyes ecuatorianas permiten, y no solo permiten, obligan al máximo... a la máxima autoridad de la administración pública en cada dependencia, en cada función del Estado, a revisar si las actuaciones de la administración han sido sujetas a la legalidad. Y si no, la anulación en sede, no la acción de lesividad, porque eso va al Tribunal de lo Contencioso, la anulación en sede administrativa es el procedimiento, artículo 105 del Código Administrativo, me parece. Y la primera causal... Bueno, pero según lo que ha ocurrido, de que esto es una movida, digamos, del movimiento LGBTI, que progresivamente ha ido hacia esa interpretación o reforma de la Constitución, tenemos que en el Consejo de Participación Ciudadana podría haber una mayoría también favorable a este movimiento y en consecuencia revisará ese Consejo de Participación Ciudadana ahora impugnado. El asunto es en manos de ellos que quedaría. Bueno, cuando las grandes transformaciones sociales provienen de la voluntad del pueblo, generalmente son posibles. Vamos a ver el grado de presión que la ciudadanía le pone al Consejo para que actúe como debe de actuar en derecho, declarando nulas la evaluación de la Corte anterior, la cesación, la designación de la nueva Corte y todos sus inconstitucionales actos jurídicos. Roberto López, constitucionalista, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.